Me disculpa. Quiero grabar. Quiero grabar. Ya, muchas gracias. Momento gay. Vamos a empezar con... No, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Segundo día que cae mi cumpleaños, un día práctico. O sea, en realidad... No, ojalá. No digo nada. Ya, entonces, vamos a ver pelvis ósea hoy porque el doctor Enrique nos está, vamos a adelantar un poco la cosa. La idea de esto es que vayan estudiando, pero en realidad, me disculpo también, no he mandado eso, lo tengo casi listo. Solamente que me había olvidado un gran detalle, que la foto está, si cambio la descripción, el párrafo, tiene que cambiar la imagen, porque no es lo mismo. Entonces, ayer me di cuenta, y entonces estoy haciendo eso, estoy cambiando los nombres, ¿ya? Así que no desesperéis, ya vendrá, ya vendrá. Ok, ya, pelvis ósea. Ya, la pelvis ósea está compuesta por los huesos coxales, ya, los huesos coxales más el sacro y el coxis. Vamos, bueno, esto de acá, a ver que hay un hueso coxal derecho e izquierdo y hay un solo sacro, que en realidad es la parte de la columna vertebral que está hacia abajo, pero está fusionada, ¿ya? Las vértebras aquí en realidad no son como las que están arriba, que son separadas, aquí están fusionadas, porque el origen embriológico fueron fusionándose. Ya, entonces vamos a partir primero con el hueso coxal como un todo. El hueso coxal está compuesto por tres partes, ¿ya? Está compuesto por la parte más superior, ¿no es cierto?, que es el ilion, ¿no es cierto? El ilion, no ileon, porque el ilion es, ¿no es cierto?, del intestino, ¿no es cierto? Es ilion. Con I. Sí, con I. ¿Ya? Ilion. El ilion va a tener un cuerpo que va a ser la zona central y más inferior y va a tener unas alas, que son obviamente las cosas que se ven ahí arriba, ¿no es cierto? Todo eso. Todo eso son las alas del ilion. Y ese es el cuerpo del ilion. Todo esto es el cuerpo del ilion y estas son las alas. Entonces, tiene dos partes. Se lo podemos dividir en dos grandes partes: cuerpo y ala. Y eso no lo olviden. No lo olviden. Ya, entonces, vamos a ver primero qué tiene el ala. Luego vamos a ver qué tiene el cuerpo. Entonces, el ala, nosotros vamos a tener que tiene una cara que es externa y una cara que es interna. Hablamos de externo y interno porque la cavidad de la pelvis es una cavidad, ¿no es cierto? Todas las cavidades son externo y interno. Entonces, Camila, ¿eso cómo están parados? la pelvis está así, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces este está ahí, así, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Entonces esto, si yo le doy vuelta y te lo muestro así, eso sería la cara externa. Ya. Si yo te muestro esto así, es la cara interna. Esa es la cara interna y esa es la cara externa. Cara interna. ¿Ya? Que es lo mismo que acá. Cara externa, cara interna. ¿Ya? ¿Lo ven, no es cierto? Ya. Entonces, vamos a partir primero por las alas del ilion, pero la parte externa. La parte externa, a pesar que se vea como un poco lateral, queda un poco hacia posterior, miren. ¿Se dan cuenta? Queda un poco hacia posterior cuando se juntan los dos huesos coxales, a pesar de que yo la estoy mostrando como que si fuera una cara lateral completa. Por lo tanto, como queda hacia un poco posterior, va a tener esto que se llama cara glútea. Toda esta parte que está por fuera, la cara externa, es cara glútea o fosa glútea. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque va a tener el origen de tres músculos que son súper importantes que sepan desde ahora ya. Son músculos del miembro inferior, pero se insertan en la pelvis. Se originan en la pelvis. Entonces, vamos a tener tres músculos: músculo glúteo máximo, glúteo medio y glúteo mínimo. ¿Qué tienen que saber de ellos? El puro nombre. Solo el nombre para pelvis. En el miembro inferior tiene que saber origen, inserción y todas esas cosas. ¿Ya? Por ahora solamente saber que en esta parte hay tres músculos: glúteo máximo, medio y mínimo. Y que va a estar originándose en tres líneas, que son la línea glútea posterior, la línea glútea, uy, aquí no se ve, pero debería ser como esa, anterior, y la línea glútea inferior.
posterior, anterior, inferior. Cuando lo vean en el net va a ser muy lindo. Aquí no se nota. De hecho, yo me atrevería a decir que muchas veces no se nota muy bien, sino que es más bien como por posición. ¿Ya? Posterior, anterior, inferior. Entonces, por detrás de acá va a estar el músculo glúteo máximo. Aquí va a estar el medio y aquí va a estar el mínimo. ¿Ya? Entonces, 3 músculos, 3 líneas. Posterior, anterior, inferior. ¿Cuáles son las 3 líneas? ¿Ya? Muy bien. Apréndase eso, les conviene. Entonces, eso es la parte de la cara externa del ilion, ¿no es cierto? Del ala del ilion. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Ya. Si alguien no entiende, me lo dice. Ya, eso es cara externa. Luego de eso vamos a tener que tiene una cara interna, el ilion, el ala del ilion, es donde está la fosa ilíaca, que tiene el músculo ilíaco, que ya lo vimos y ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Que en los cadáveres se ven todos cadáveres. Este músculo se une con el psoas mayor y forman el iliosoas, recuérdenlo, ¿ya? Luego de eso, el ilion va a tener aquí el ala, un reborde en el aquí. Se me olvidó decir otra cosa. Ya. Esto de acá se llama cresta ilíaca. ¿Ya? La parte del margen superior del ala es el cresta ilíaca. ¿Ya? La cresta ilíaca, por delante, va a terminar aquí en la espina ilíaca anterosuperior, ¿ya? Que es la eías, como ustedes la veían en el abdomen, que es donde se inserta el ligamento inguinal, y va a tener una espina ilíaca anteroinferior, que es esta. Entre ambas hay una incisura. Esta incisura es por donde sale el nervio cutáneo lateral del muslo, o el nervio cutáneo femoral lateral. Recuérdenlo, porque siempre va a salir medial, o sea, hacia allá. Si yo lo coloco aquí, va a salir en esa incisura, medial a la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ya? El año pasado, medial. No inferior, medial. Medial, o sea, como aquí. ¿Ya? O sea, sale como por aquí. Sí. Por ahí de medio. ¿Ya? Ya, ¿por qué lo digo? Porque es un punto de referencia súper importante cuando damos plexo lumbar después de la última clase. Y el año pasado creo que lo pincharon. Ya hay muchos pusieron ilio inguinal, pero el ilio inguinal se mete por la cresta por detrás, ¿no es cierto? No en la parte de delante, ¿ya? No en la parte medial de la espina ilíaca, sino que se mete por cuando está aquí, a esta altura, ¿ya? A esa altura. Porque va a dar cutáneos laterales, ¿no es cierto? Ya, entonces, acuérdense eso. Entonces la cresta ilíaca tiene una espina ilíaca superior, inferior. Luego por... ¿La espina ilíaca anteroinferior es palpable o no? No. No. Porque aquí hay un músculo. Porque aquí hay 2 incisuras, mira. Esta es para el nervio cutáneo lateral del muslo y esta es para el iliosoas. Entonces el iliosoas queda aquí. Y aquí está el ligamento inguinal. Y aquí están los vasos ilíacos. Y aquí está, según yo, no. ¿Ya? La que se palpa son las espinas ilíacas anterosuperiores. Esas siempre se van a palpar, ¿ya? Son incisuras sin nombre. Sí, incisuras innominadas se llaman, porque no le han puesto nombre, pero uno tiene que saber que la que está más arriba es para el nervio cutáneo femoral lateral y esta es para el iliosoas. ¿Ya? Entonces, espina ilíaca anterosuperior, incisura para el nervio cutáneo femoral lateral, espina ilíaca anteroinferior, iliosoas, y después ahí está la eminencia, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan que la cresta ilíaca tiene una espina ilíaca anterosuperior, una anteroinferior, y por detrás, que aquí no se nota muy bien, ¿okay? Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Aquí se nota mejor. Tiene una posterosuperior y una posteroinferior, separadas por una incisura también. No tiene ninguna ciencia. ¿Y dónde está? No tiene nombre. ¿Ahí dónde está la anterior superior? Esa es la anterior superior. Ahí. Ah, ya. Y ahí está la anterior inferior. Anterior superior, anterior inferior. ¿No es cierto? Ahí está la incisura y ahí está la otra incisura que igual le hablaba. Lo mismo acá. Entonces, posterior superior, posterior inferior. Posterior superior, posterior inferior. ¿Ya? Ahí se nota. Yo lo veo clarísimo, ¿ya? No sé si ustedes lo ven. La incisura y ven la espina. ¿Ya? Entonces, eso es la cresta ilíaca en la parte de adelante y en la parte posterior.
Luego de eso, la cresta ilíaca tiene un detalle súper importante en el margen superior, que es esto. Miren, fíjense que aquí es como delgada. Pero ahí ¿Puedes mostrarle para acá? tiene. Sí, pero. Te estoy mostrando ahí. Eso ahí es más grueso. ¿Lo ven, no es cierto? Ahí se ve, ahí yo creo que lo van a ver. Eso ahí es delgado y está grueso. Ahí, ¿no es cierto? ¿Grueso? Sí, eso es grueso. Ahí está el grosor. Se nota como el grosor que es más anterior. Ya. La cresta ilíaca tiene aquí un tubérculo ilíaco. ¿Ya? Ese tubérculo ilíaco es importante para la realización del músculo de la pared anterolateral del abdomen. Que ya lo vimos que son el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Incluso ellos se van a insertar aquí en tres partes, que son labios. ¿Ya? Va a haber un labio que es labio medial. No, ¿cómo lo dijo el doctor? Interno y externo. Creo que lo dijo con interno y externo. Yo lo he visto como medial y lateral. Vamos a ver qué dice esta. Pero creo que es interno y externo y uno intermedio, o intersticio que siempre dice, pero en realidad es labio intermedio. ¿Ya? Entonces, la cresta ilíaca tiene tres labios en la parte del margen superior, uno interno, otro que es externo y otro que es intermedio, y va a tener un tubérculo ilíaco en la parte más anterior, o más alta. ¿No es cierto? Porque esto está así, ¿no es cierto? No me hace- entendí, no entendí lo de los labios. Yo Es que mira, aquí no se nota. Es pura imaginación. Pero, ¿por dónde iría? No tienes que ir aquí, pues, mira. Ahí, mira. Pero De son hecho, por como- ejemplo, si tú ahí tienes mucha imaginación, vas a ver que ahí tiene una cuestión más. Distinta. Sí, y donde estaba algo inserto. ¿Te fijas que tenía como algo inserto? Sí. Ahí. ¿Y qué va a insertar? Debería ir el músculo oblicuo interno. ¿Ya? Ese sería el lateral externo. Claro, este es el externo, este es el interno y ese es el intermedio, así como mucha imaginación. ¿Ya? Pero tampoco los pinchan. ¿Pero son como ranuritas? ¿Dónde se Sí, inserta el son músculo? como, más que ranuritas son como rugosidades. Ah, ya. Son las rayas y las rugosidades del hueso que quedan producto de que llegan los músculos ahí. Ya. Eso es el labio. Eso, ¿Cómo era la inserción? la inserción. ¿Cuál? En el labio... Interno, el transverso, el intermedio, el oblicuo interno y el externo, el oblicuo externo. Es como en el orden que estudiamos en el abdomen. ¿Ya? Y el tubérculo es una parte que está aquí más gruesa, que es en la literatura lo muestran como un engrosamiento del labio externo. ¿Ya? El doctor lo toma como una parte de la cresta ilíaca nomás, no como la ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que hay un tubérculo ilíaco, nada más, ¿ya? Ok, eso es la cresta ilíaca en la parte superior. Vamos a ver ahora interno y externo. Ya, otra cosa que tiene la cresta ilíaca, pero está en el límite entre el cuerpo y el ala, y la cara interna ahora, porque esta es la cara interna. Vamos a ver, está como grasoso. Ya, vamos a ver que aquí va a ser, hay como una cresta o como algo que va a separar una cosa como parte superior e inferior. ¿Qué es eso? ¿Ya? Eso que queda ahí también es de la cresta ilíaca, que se llama línea arqueada. ¿Esa no se diferencia de algún nombre con la del que vimos en abdomen? Línea arqueada. De la del. ¿Donde era el paso de la La aponeurose? aponeurose. No, fíjate, no. ¿Estaría más línea arqueada de la pelvis? ¿O línea arqueada Póngale del del hueso coxal. Pero yo la corregí. El doctor no sé si la pinchó. Lo que sí me pinchó el doctor es otra cosa. Esperen. Voy a consultarlo yo con el doctor, ¿ya? Mándenme un mensaje. Que me olvido. Entonces, línea arqueada, ¿ya? La línea arqueada es parte también de la cresta ilíaca. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es parte de la cresta ilíaca? No sé qué más me está quedando. Olvídalo. ¿Desde qué parte es el cuerpo y desde qué parte es el ala? Mira, el cuerpo, es que lo que pasa es que los tres huesos, que yo estaba nombrando el isquio y el pubis, se aquí unen se unen acetábulo. en el acetábulo. Entonces como una cosa es como tres cosas que es como una línea, si alguien pusiera un dedito así, por ejemplo, ahí, así. Esto de aquí que estoy tomando yo, hacia arriba, es como línea. Tampoco hay un límite aquí como para decir, ¿ya? Pero tú tienes que saber que esto es el ala del índice, el cuerpo del índice.
no te van a pinchar el cuerpo de línea porque sería muy fácil y muy confundente porque tú dices, ¿qué me está pinchando el detalle o el todo? Entonces, porque alguien podría colocar sal igual. Por eso entonces por eso es como no pinchable, ¿ya? Ahora, para que ustedes se acuerden, casi todo lo tiene el ala, ¿ya? Casi todo lo tiene el ala. ¿En el cuerpo está solo la línea izquierda? No, eso es de la parte del ala también, ¿ya? El cuerpo de aquí queda como en la parte de aquí, ¿ya? Ya. Esta parte de aquí es el cuerpo del hilo. Y el cuerpo del hilo, lo único que a ustedes les importa, igual grábenselo en la cabeza, es esto que está arriba aquí de este agujero, ¿cierto? Que es el foramen, el acetábulo, ¿ya? Esto de aquí se llama surco supraacetabular, ¿ya? Porque esto es el acetábulo. El acetábulo es del hueso coxal, no es del ilion propiamente tal, ni del isquio ni del pubis, sino que de las tres cosas. Entonces por eso se dice siempre y se describe en el hueso coxal y no en cada uno de los huesos. Entonces está el acetábulo y arriba del acetábulo, en el cuerpo del ilion, está el surco supraacetabular, que va a ser el sitio de origen del tendón reflejo del músculo recto femoral del cuádriceps de abajo del músculo cuádriceps. ¿Cómo? Cuádriceps femoral, sí, cuádriceps femoral. Sí. Ya, tendón reflejo del músculo recto femoral, que es parte del cuádriceps, pasto, cuádriceps. Sí, pues está bien, ¿no es cierto? No sé. Cuádriceps femoral, pues, el que tenemos aquí en la gente. ¿Ah? No, ya, pero recuerden ustedes que ahí hay un surco para un tendón de un músculo del miembro inferior que en este momento es súper irrelevante para ustedes y para mí, tanto que lo saqué de mi cabeza, ¿ya? Solamente recuerden que hay un surco y con eso vamos a terminar el ilion. Quizás se me queden algunos detalles, pero los leerán después más o menos. Lo importante es que ustedes sepan ahora, tengan una orientación más o menos de dónde están las cosas. ¿Va quedando un poco claro? Sí. El hilo era solo eso. O sea, Sí, este es el ala de ¿y el hilo en sí? el ilion, sí, como todo eso. Hasta este foramen. Vamos a tomarle el foramen en la pata, que ahí está la fusión. ¿Ya? Sí, es que debía haber partido con toda la chaya que mete el doctor primero. El del bebé. El Sí, del bebé. para que ustedes como... Sí, abierto. Porque son tres huesos separados. Sí, Ponemos. entonces es que lo que pasa, ya vamos a hablar, ya. Lo que pasa es que cuando nosotros nacemos, ya, ok. Lo que pasa entonces, no, lo que pasa es que cuando nosotros somos recién nacidos, tenemos no huesos, sino que tenemos cartílagos, ¿ya? Esos cartílagos se van a ir osificando, centros de osificación primaria, como ustedes lo vieron en generalidades, y son 3 centros de osificación primaria que van a ir convergiendo en el acetábulo, y que son el isquion, el ilion y el pubis, que es lo mismo, pero van a formar los huesos. Entonces, van a formar la estructura completa del hueso coxal y se van a unir aquí dentro del acetábulo. Entonces, por eso siempre va a quedar aquí una partecita del ilion, y va a quedar aquí, por ejemplo, una del pubis y acá una del isquion, porque siempre, porque se unieron en algún momento, ¿ya? Esto tiene una unión súper tardía. Ustedes hasta como los 18 años, 16 años están uniendo cartílagos, ¿ya? Osificando cartílagos, ¿ya? Y eso igual es súper importante porque un trauma puede dejarlo con alguna deformidad y puede dejarlo con algún trastorno de la marcha, ¿ya? No, eso no. Eso lo adquiere comiendo en el McDonald's. También tiene algo que ver con el riesgo de parto menor de edad. También tiene que ver con eso porque si ustedes se fijan, esto de acá, la pelvis, va a ser la puerta de salida para la cabeza fetal. Tiene que pasar por este espacio. Por ahí pasa. Por ahí tiene que pasar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una pelvis que es... A ver, ¿es derecho o izquierdo? Pequeña, asimétrica, el feto no va a poder pasar, entonces tiene que salir por cesárea obligadamente. Entonces, ¿por qué? Puede ser, es que por eso también se hace pelvimetría, ¿ya? La pelvimetría es cuando vamos a medir, hay varios diámetros, ¿ya? Entonces, antes del parto, por eso tiene que haber siempre un embarazo controlado,
porque si no lo controlan no van a saber si puede pasar por ahí. Entonces siempre cuando en los controles le hacen perimetría al inicio, ¿no es cierto?, para saber si tiene un suficiente contacto vaginal, se ven los diámetros de la pelvis, entonces ahí saben si puede o no puede pasar. Y a veces se sabe porque tienen alguna patología, como por ejemplo la condroplasia y todas esas que dan como que son congénitas, que son patologías congénitas que dan como pelvis asimétrica y que las van a ver después. ¿Ya? Camilo, entonces si una niña que no ha terminado de desarrollar su pelvis tiene un bebé, ¿es posible que le quede la pelvis deforme para siempre después? No. Sí y no, pues. Es que no sé si el estímulo del parto, o sea, yo creo que el estímulo del parto no alcanza a dar una cosa funcional, porque no lo he escuchado, ya lo hubiese escuchado en alguna parte. Pero, y de hecho, una chica de 14 años ya tiene parte ósea así, no creo que quede deforme. No, ¿ya? Lo que queda después osificándose son los centros de osificación secundaria, que son la cresta ilíaca, el tuberculo púbico, son todas cosas como que se va a ir después. Primero los primarios y después los secundarios. Los primeros vendrían Sí. siendo los que convergen. Los primarios son, claro, lo que converge aquí forma el hueso. Los otros secundarios son la cresta ilíaca, acá. Entonces, estas cosas de acá se van a osificando más tarde. Camilo, una ¿Ya? pregunta, la cresta ilíaca, ¿cierto? Sí. ¿Es solo esto? ¿Y dónde está? ¿Y no que está también lo de la línea alta? O sea, no, línea ¿Queda? arqueada. Sí, aquí también. Eso. Ah, también es parte de De la cresta ilíaca. ¿Ya? Como lo van a ver, yo le hice un resumen en cada capítulo ¿Es de la parte de la cuestión. cresta Y ahí ilíaca van a o es ver, parte del lo que ala? estoy diciendo yo está ahí, ¿ya? Camilo, pero la línea arqueada es parte del ala o de la cresta ilíaca. Claro. Ay, perdón, el ala. Ah, ya. ¿Ya? Estoy diciendo cresta ilíaca en vez de ala, ¿no es cierto? Ya, lo siento. Es que mi cabeza dice una cosa y mi boca dice otra, entonces... Está de cumpleaños, te perdono. Sí, lo siento. Ya, ok. Pero es, perdón, de la ala del nivel, ¿ya? No de la cresta ilíaca es solamente esto de arriba, ¿ya? Lo que está arriba. Y la línea arqueada pertenece al ala. Al ala, ¿ya? Sobre. Ya, pero tranquilo, sí. Igual lo van a leer en algún momento. Ya, ok. Entonces, eso respecto al cuerpo y el ala de Lilian. Estamos listos. Ahora Son vamos... 5 para la cima. ¿En serio? Faltan 10. O sea, son 10 para salsa. A mí me sale 53. ¿Te perdemos? Sí, me pierdo. Ya, ok. Entonces vamos a ver rápidamente lo que queda del hueso coxal. Entonces, el hueso coxal, pero se lo voy a dejar con la Karen. Karen, Acá. acá yo me tengo que ir ahora, así que te dejo. Mira, voy a explicar le expliqué a Lilian. Adelante, sigue. Le expliqué al pubis y el izquierdo. Van a celebrar. Pero ¿dónde aquí? Y este, Ah. bueno. Karen, ¿sí? ¿Te lo dejo? Ya. Ok, ha sido un placer. Ha sido un placer. Algún día le mandaré los apuntes, no se desespere, por mientras duerman, no estaré en las termas, casi. Pero ya estará, ¿ya? Así que eso. Ya, chaito, Nos que lo vemos. pases bien. Adiós, feliz cumpleaños. Happy birthday. No, calma. ¿Le pusiste pausa? Sí. Tienes una mano. ¿Dónde? Ya. Ya, aquí pasaron de una sola hora. Ya, todo el Lilium. Todo, completamente. Ya, la cara de aquí, ¿cómo se llama? Ah, ya, entonces no he visto. Ya, entonces vieron más o menos cómo tiene que ser la posición de la pelvis, que es un poco inclinada. Y todo el proceso que se tiene que hacer para llegar a eso, cuando los niñitos empiezan a sentarse, empiezan a caminar. Es que... Ah, ya, bueno. Es como más teórico. Pues cuando los niñitos empiezan a sentarse o empiezan ya a caminar, esta pelvis que antes era redonda y era vertical, es como así en los niños, como así. Como vertical y aquí toda redonda. Como con todas las presiones que hacen cuando se sientan o cuando recién se empiezan a parar con los fémures aquí, empieza como a hacerse más como una posición como de embudo. Entonces, en vez de quedar como recta, empiezan a quedar así. Y esto se empieza como a abrir más. Entonces, por eso quedan como más así.
por la presión que se hace como de la cabeza al fémur, donde se empiezan a parar. Y todo eso entonces empieza a formar más los huesos. Ya, otra cosa que también para el teórico se tienen que saber son los centros de osificación, que el hueso coxal, que es todo este, está compuesto por el ilion, el isquion, que es esta parte de acá, como más posterior e inferior, el ilion, que son como todas estas alas al final, y en la región del pubis, que esto se van osificando en la etapa embrionaria y quedan juntas como en un centro de osificación aquí, todas juntitas, en el acetauro, que está aquí el acetauro. A eso se tienen que saber los meses, 3, 5, 6 meses, se van osificando cada uno. Y después ya cuando nacen y van creciendo, se empiezan a osificar las diversas partes, como la espina ilíaca superior o inferior, la parte de la cresta ilíaca, parte de aquí de la tuberosidad isquiática. Todo eso también se empieza como a osificar después con la edad. Ya, eso como más ya como teoría. Ya, aquí entonces estaban viendo el... ¿Ah? Nico. Sí. ¿No agregamos para eso? No sé. Ya. Ya, entonces por aquí vamos a tener el ilion, que es todo este de aquí, que van a tener una cara interna y una cara externa. Y va a tener 4 márgenes, un margen superior, un margen inferior, que es aquí, no más por aquí, en realidad de todo el hueso coxal, que es el margen superior, margen inferior por acá, que cubriría toda la parte del isquion, un margen posterior y un margen anterior. Y cada cosita tiene como su nombre, excepto algunas incisuras que son como innominadas. Ya, entonces partiendo aquí les comentó sobre los labios laterales, el medio y que son las inserciones de los músculos de abdomen que ya vieron. El oblicuo externo, interno y el transverso. Y la parte como más alta de aquí es la tuberosidad de la cresta ilíaca. Y esta es como la parte más altita. Y aquí es donde se hacen como varias medidas al final, como esta es como la parte más representativa de la parte del ilion, como en medida o cosas que van a ser como a futuro. Ya, por aquí, por atrás, ¿vieron las líneas en la inserción del músculo? Ya, la posterior, por el glúteo máximo, por aquí debe estar la superior y la inferior aquí, por esta zona de aquí. Y ahí se va por ahí y por ahí. Que por aquí va a estar inserto el glúteo máximo, el medio y el mínimo. Entonces por ahí. Igual así como 3 líneas así, ¿Ah? ya. Mencioné como posterior, anterior y inferior. Sí, posterior, anterior e inferior, sí. Y ahí están insertos los músculos glúteo máximo, glúteo medio y glúteo mínimo. Ya, y por aquí. Después hay uno solito aquí. Ya, por la parte ya interna vamos a tener la fosa ilíaca, que es donde está inserto el músculo ilíaco y no hay nada como más importante aquí. Y esta es la cara, la parte articular de la parte medial, de la cara medial del hueso ilíaco, que va a articular aquí con el sacro, así. ¿La columna? Sí, es como la parte final de la columna, que están todas unidas estas vértebras. Ya, es sacro y parte del coxis aquí. Entonces están articuladas, tienen una cara articular. Y tiene 2 porciones, una que es la cara auricular, que se llama así, no sé por qué. Debería ser como la cara articular, pero se dice cara auricular del sacro, en esta porción de aquí. Y que esta tiene su contraparte, cara auricular del ilion. Entonces, sí, es auricular, no es articular, es auricular. No sé por qué se llama así, pero esta zona de aquí que tiene como una forma de ser y que va a estar articulando entonces con la parte del sacro. Y esta parte de aquí que se llama tuberosidad sí. No. ¿Tuberosidad ilíaca? No, tuberosidad ilíaca. Sí, esta es la cresta ilíaca. Es tuberosidad ilíaca que va, esta parte no es como articulación en sí, es parte de la articulación, pero no es la carilla articular, ¿ya? Los ligamentos. Sí, son todos los ligamentos que van a estar reforzando por posterior, el ligamento sacroiliaco posterior, que es un ligamento como súper firme, porque por anterior también tenemos ligamentos aquí, reforzados aquí, tenemos ahí la cara auricular y aquí van a estar como articulando y ahí es una articulación plana y va a estar como deslizándose, por así decirlo. Entonces esa es como la parte más articular. Y por aquí van a tener el ligamento sacroiliaco anterior, que este ligamento en realidad es más finito porque la idea de esto, y acá por acá,
van a tener ligamento sacroiliaco posterior, después van a salir de acá los sacrotuberosos, sacroespinosos, todo, muchos ligamentos que lo pueden ver en imágenes. Y esto es como el refuerzo de la pelvis, porque la idea es tener harto ligamento por afuera y no por dentro, porque por ejemplo en la mujer tienen que tener como un poco más flexibilidad en la pelvis, porque para el momento del parto aquí no tienen que tener ligamentos que lo ocupen ese espacio, porque en realidad el espacio que hay ahí es como el espacio preciso. De hecho hay mujeres que no pueden tener parto natural porque tienen una pelvis de cualquier tipo que sea como más ancha anteroposterior o más lateral, que esté más ancha y no cabe bien la cabeza al bebé. Entonces tiene que tener una medida como exacta. Y después la vamos a pasar en pelvis obstétrica como una maqueta con unos cables y esas medidas se las tienen que saber todas. Ya, por lo que aquí los ligamentos que están aquí tienen que ser como más flexibles. Incluso aquí en la sínfisis púbica también tiene que ser esta sínfisis como elástica. De hecho, se secretan hormonas que hacen que esto se relaje un poquitito más cuando está en proceso de parto. Entonces ahí como que le da un poquitito más de centímetros. Entonces por eso por aquí no van a encontrar como ligamentos grandes, sino que por atrás van a estar todos los ligamentos que van a hacer que esté todo más unido, más fijo. Ya, entonces esas dos partes son importantes. Y aquí también. Ya, luego vamos a tener por aquí también otra cosa que se dice como el margen medial del hueso dorsal. En realidad tiene margen superior, inferior, anterior, posterior, pero esto se llama como el margen medial, que aquí es la línea arqueada. Esta parte de aquí se llama línea arqueada. Y para acá se continúa con la línea pectínea, que esta ya la reconocen, donde se inserta el ligamento. Es que este es mismo como el pecten del pubis, pero es la línea pectínea, aquí se le colocan ahí, es línea pectínea. Ya, después les paso más como de pubis. Y la cosa es que todo esto forma al final el diámetro superior de la pelvis, todo eso es la línea arqueada, comparte la línea pectínea, con la tuberosidad, la cresta del pubis, la sínfisis púbica, todo esto, y comparte de las alas del sacro, y aquí parte del promontorio. Todo esto va a formar como el estrecho superior de la pelvis. Todo eso ahí. Y el estrecho inferior de la pelvis está formado aquí por ligamentos que aquí no se ven, obviamente, pero ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso que aquí no se ven, pero en los cadáveres los van a ver como mejor. Y todo eso va a formar el estrecho inferior de la pelvis. Entonces vamos a tener un estrecho superior, que es más grande, y un estrecho inferior, que es más pequeño pero un poco más flexible. Porque este, como es puro hueso, no se modifica nada, un par de milímetros por la sínfisis que se podría un poco dilatar. Pero abajo está todo con más ligamento, entonces un poquito como más flexible. Pero aquí no se ven solamente las partes donde se insertan. Ya, siguiendo. Creo que eso más que nada con el ilio. ¿Acetábulo lo vieron? Donde se están todos los huesos uniendo es en el acetábulo, en el centro del acetábulo. El acetábulo es como la carilla, es como la parte donde va a articular la cabeza del fémur, la cabeza femoral. Pero está compuesta aquí por la carilla semilunar, que se llama así, una incisura acetabular, que sería esta parte de aquí como la unión de esto de aquí, y el fondo del acetábulo, que es esto de aquí. Que aquí es importante el tema de que esto nomás es lo que articula con la cabeza del fémur, esto de aquí, solamente eso de ahí. Porque es que el fondo del acetábulo, que es como toda esta zona aquí, no debe tocar con la cabeza del fémur. ¿Y por qué no? Porque si no se desliza y hay displasia de cadera. De hecho, eso también lo van a ver, que es en recién nacidos, por ejemplo, que nacen con esto muy plano. Lo que pasa es que la cabeza del fémur está aquí articulando solamente con la carilla, pero como está más plano, esto es como más profundo, entonces no lo debería tocar. Como está más plano en algún recién nacido que tenga esa patología, va a hacer que la cabeza del fémur toque acá y se desliza. En vez de estar como firme y sujeta, hace esto así y se desliza. Entonces se sale de aquí, de donde debería estar la articulación, y después no van a poder caminar bien si es que no se trata o algo. O sea, hace alguna cirugía para corregir eso ahí. Entonces ese es el fondo del acetábulo que no lo debe tocar. Después aquí también hay ligamento, y está el ligamento de la cabeza del fémur, que se va a insertar por aquí en un ligamento que está en la incisura acetabular, por ahí. Entonces eso. Y por aquí también vamos a tener
cresta supraacetabular, ¿te parece mucho? Por sobre aquí el limbo de la acetábula. Esto de aquí, que es la carilla semilunar, como el bordecito de esto, es el limbo de la acetábula, ¿ya? Y por aquí va a haber una crestita, que es la cresta supraacetabular, como eso de ahí. Si tiene como hartos detallitos los huesos. Ya, entonces eso tiene que estar bien fijo. Y ya creo que no se me escapa nada. Y aquí recuerden que el centro de dosificación de los 3 huesos en el periodo fetal. ¿El surco supraacetabular? No sé si era surco. Según yo creo que es surco. Ah, ya. Entonces surco supraacetabular. Ya, eso por ahí arribita. Como lo importante aquí también es más que nada la carilla acetabular, o sea, la carilla semilunar y la incisura, ¿ya? En cuanto a eso, y esto también lo van a volver a ver como miembro inferior, porque es como reparto como de los dos. También lo de los glúteos es como más de miembro inferior en realidad, pero igual como que todo por ahí. Ya, después, ya esto ya lo vimos, aquí vamos a tener paso a el isquion. El isquion es como la parte del hueso que está ya más por abajito y que va a tener el cuerpo, que es el cuerpo del isquion, es como parte como aquí. ¿Cuál es el isquion? El isquion es como todo esto de aquí, donde nos sentamos. ¿lo de abajo? Sí, lo de abajo. Esto es ilion, isquion y pubis. Entonces, tenemos el cuerpo del isquion aquí y después tenemos la rama, que es la que se continúa acá, que se va a unir con la rama inferior del pubis. El pubis tiene también rama superior y rama inferior. Entonces aquí están unidos. Entonces, en el isquion, lo más importante que vamos a tener, o sea, no sé si es importante, pero más característico, es la tuberosidad isquiática, que es esta zona como más rugosa de aquí. De hecho, esta, cuando uno se sienta así como bien de cuclillas, uno se siente ahí. Es como por donde nos sentamos, es eso. Ahí donde se apoya. Siéntase. Ya, ahí entonces es donde nos apoyamos para sentarnos. Ya, y por aquí también vamos a tener la espina isquiática, que es, aquí está como carcomida, pero no, ahí también está, bueno, entonces aquí se ve como más puntiaguda, pero en todas como que le falta la puntita. Pero esa de ahí, la espina isquiática. Espina isquiática y tuberosidad isquiática son importantes porque son puntos de inserción de los ligamentos que van a formar al final como el arco. ¿La espina está por detrás? Sí, por detrásito ahí. Esa de ahí. Espina isquiática y tuberosidad isquiática. Aquí se inserta el ligamento sacrotuberoso que viene del sacro hasta acá. Y el otro sacro. Y el otro, el sacro espinoso. Entonces ahí se van a formar los forámenes completos. Porque aquí, con los ligamentos se forma el foramen, porque ahí se forma como una redondela. En cambio, así sin ligamento es incisura. Entonces, por ejemplo, si les pincharan aquí, sería aquí, incisura isquiática mayor. ¿Da lo mismo? ¿Es isquiática o ciática o hay una? Isquiática es que es ciático y está como, o sea, según en mi año, que nos dijo el doctor que era como más desactualizado. Isquiático era lo de ahora, que antes era ciático, igual que el nervio ciático o nervio isquiático. Es lo mismo, pero mejor con nomenclatura actual. Ya, igual como todo ley del profe lo que diga él, del doctor. Ya, entonces, incisura isquiática mayor, incisura, y cuando está con el ligamento, aquí el sacrotuberoso y el sacroespinoso, va a ser el foramen isquiático mayor. Y ahí por ahí es importante porque va a pasar primero, van a pasar harta arteria glútea, esas que no les nombramos en abdomen, que vimos solamente la de la ilíaca externa vimos, y ahora vamos a ver las de la ilíaca interna, que son hartas que van a pasar por ahí, incluso el nervio pudendo también va a pasar por ahí, se va a devolver por el foramen isquiático menor, va a ser como una vueltita. Entonces por eso traten como de aprender, es como un poco difícil de repente porque los dos ligamentos como que se cruzan y como que si uno lo mira de un lado se ve bien el foramen y si lo mira del otro como que se enreda un poco. Entonces traten de verlo como bien en 3D, porque no sé si hay maquetas con los ligamentos así solo. Donde se ven los ligamentos son en los cuerpos y están con músculo y con todas las cosas, entonces uno nunca como que lo termina bien de entender, como el foramen en sí. Pero vean hartas imágenes por arriba, por abajo, por el lado, por el otro. Así se van como haciendo la idea. Ya, iban el isquion. Ya, el isquion, eso es como lo más importante de él.
y después el pubis. El pubis es el tercer huesito que está formado aquí. ¿Cómo se llama este? La ala del sacro. El sacro. Sacrocoxis. Todo. Sacro y coxis. Ah, y recuerden que tiene coxis porque hay una maqueta que es la maqueta que tiene los diámetros. Y resulta que sí, tenía suelto el coxis y para la prueba el profe le sacó el coxis nomás. Entonces el diámetro que estaba más abajo no era el promonto... Ay, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Es que está el promonto suprapúbico, cosas así. Entonces al final del coxis era... Ya no me acuerdo el nombre, pero era con coxigio. Entonces, el que pinchó él no era ese porque él había sacado eso, pues estaba hasta ahí, hasta el sacro nomás. Entonces, el último que era el de arribita, que tenía otra medida y tenía otro nombre. Entonces, igual como cuidado, siempre fíjense. Es como la trampita con el esternón que estaba dado vuelta, que tenía una... que era como de dos puntitas. Entonces, esa es como la trampa, así. Como que siempre traten de ver bien las cositas. Ya, siguiendo por el pubis, el hueso del pubis. Este va a tener una rama superior y una rama inferior. La rama superior tiene como más cositas. Esta es la rama superior de aquí. Y esta de aquí es la rama inferior que va a unirse con la rama del isquion y la rama superior que va a unirse aquí con el ilion. Entonces este huesito de aquí, que también son dos, en todos son dos, vamos a tener aquí, esta de aquí, que es la cresta obturatriz o cresta obturadora, que casi siempre, no sé por qué, la pinchan y se confunden con la línea pectínea. Entonces ténganlo en cuenta, que la línea, o sea, la cresta obturatriz está sobre el foramen obturado, que es este de aquí. Entonces, este es el único como foramen que está formado aquí, porque estas son incisuras, que después se forma foramen con los ligamentos. En cambio este ya es un foramen completamente formado, por puro huesito alrededor, que está con límite inferior la rama del isquion, aquí la rama superior del pubis, con parte de la rama inferior del pubis por medial y por aquí por la... ¿Cuál es la cresta? La cresta la cresta obturatriz es esta de aquí. Ah, ya. ¿Y la línea pectínea? Aquí. Ahí. Como por posterior, la línea pectínea y por anterior la cresta, o sea, la cresta obturatriz. Todo esto es la rama superior del pubis, las dos crestas de aquí. Y después cuando se unen aquí, se unen mediante una sínfisis púbica, una articulación que es como blandita. Y entonces va a tener una cara articular aquí para la sínfisis púbica que articula con el otro hueso del frente, y vamos a tener aquí también en la parte de la rama vamos a tener dos cositas que son las crestas, la tuberosidad del pubis y la cresta del pubis aquí. La cresta es la que está más medial, entonces no sé si ya creo que ya está. Si eran izquierda y derecha, y Camilo no lo... ¿Ah? Si eran izquierda y derecha. Sí. Ahí están las dos que van a estar unidas, ahí, por la cara articular. Entonces se unen los dos pubis por aquí en la sínfisis púbica. Entonces aquí vamos a tener que tienen más como medial aquí, van a estar las crestas púbicas. Y aquí la tuberosidad del pubis aquí. Ya, ahora nombrarles cositas. Del ilion aquí vamos a tener esto, ¿cómo se llama? Espina ilíaca antero superior. Aquí Será innominada. espina ilíaca inferior. Antero inferior, bien. Cisura innominada. No, sí. Sí, también sería. Pero en realidad aquí ya está parte del limbo y todo. Entonces esas son como la parte que se tienen como que saber ahí. Ya, atrás, esta es como más fácil porque igual no. Sí, si la vieron igual. Sí, pues sí, se la pincharon. ¿O no? Les pincharon la espina ilíaca. Sí, que fue raro como que les pincharan eso, así que ya. Es que nadie se lo espera, pues entonces como fácil, pero no es como lo que deberían haber pinchado ya. Pero es ahí. Entonces un punto importante de inserción del ligamento inguinal.
Ya, y después, por posterior, vamos a tener aquí la espina ilíaca posterior superior. Después, abajito, la posterior ¿Y inferior. por qué posterior superior? Porque está superior. Está por posterior, pero es superior, porque aquí abajito está la posterior inferior. Pero, o sea, esto en realidad está así, po. Está así. ¿Qué pasó? Entonces el posterior superior, ¿dónde estaría? Aquí. Ah, ya. Y el posterior inferior, Está más abajo. ahí, más abajito. Esta incisura en realidad no recuerdo si tenía nombre o no. No, Camilo dijo que no. Ya, y después abajito tenemos la incisura isquiática. Mayor, la mayor. Después la espina isquiática y la incisura isquiática menor. Poquitito. Que después con lo más importancia tiene cuando tienen los ligamentos para formar todo. Ya, no sé qué se me quedará aquí. La eminencia y lo Ahí me tengo el cuadro. Ah, ya, sí, esta de aquí, esto se me olvida. Esta de aquí se llama eminencia hilopúbica, que es parte de la rama superior, pero es como lo que se encuentra como entre la línea pectínea y la cresta obturatriz. Es como esta parte de aquí. Como esta parte de aquí. La eminencia. Eminencia hilopúbica, por ahí. Que es como igual a una eminencia. Que es como está como más dada por el acetábulo, como que. Pero ¿es ese cosito o es como Es ese como espacio? toda el área en realidad. Según yo es como más este cosito porque es como la eminencia, pero es como esta zona de aquí, la eminencia hilopúbica. Es ahí. Porque es una eminencia que está entre el ilion y el pubis, por eso se llama. ¿Y eso cómo lo podrían pinchar un scotch? Sí, con scotch todo esto. O lo puede pintar, pero en realidad no lo pintaron mucho. No sé si lo pinte. Pero hay algunos que están ya pintados. Acá. Ahí sí, pues. Pero aquí, ¿qué están pinchando? El pecten. Sí, aquí estarían pinchando el pecten. Todo eso. Línea pectina, o sea, sí salían en mí y en menos, pero igual se puede llamar pecten del pubis, pero más correcto línea pectina. Pero es la parte del pecten del pubis. Sí, ahí lo pintaron, pues lo puede pintar o lo puede pegar. Es que el tema con pegar scotch es que como están como medio cerosos, como que se cae. Y para una prueba no es conveniente que se caiga. O que rompa. Ya. Después. Ya, no sé si se me queda algo en realidad. Que son como hartos detallitos, pero. Ya, les voy a pasar un poco de sangre. Sí, dime. Sí. Ah, sí, eso se me olvida. Es todo lo. Es como. Las dos líneas terminales son como de todo. Porque aquí está el promontorio, que es como un punto característico que se tiene que saber del sacro. Y la línea terminal toma parte de el ala del sacro, parte de la línea arqueada y del pecten del pubis. Y de aquí también de la parte de la geografía de la cresta. Es como todo eso. Entonces las dos líneas terminales van a formar al final el estrecho superior de la pelvis. Entonces la línea terminal. Ya, ¿otras dudas antes de pasar a sacro? El sacro es lo último, ¿cierto? Sí, de pelvis ósea. Ya. Pero igual después, no sé, le puedo hacer un pinchacito. Ya. Ya. El sacro. El sacro en periodo fetal y todo eso, o en el recién nacido, son huesitos que están aparte. La columna son cuerpos vertebrales separados. ¿Ya? Y a medida que pasa el tiempo se van fusionando. Entonces eso también es uno de los cambios que tiene la pelvis, como todos los cambios del recién nacido, que nace con el estrecho superior circular, después se va ovalando, nace como con todo vertical, después se va como produciendo como el embudo. También lo mismo con el sacro, que son 5 vértebras que estaban separadas antes y que se fusionaron en un solo hueso, en el hueso sacro. Entonces está aquí S1, S2, S3, S4. Ya. Sí, ahí está, ahí. De hecho, como si ven vértebras normales, se ve incluso aquí que está como separado, pero aquí está todo fusionado. Por eso se llaman estos los forámenes sacros, que son 4, aquí no se ven bien. 4 porque son las 5 vértebras. Ya estas están todas fusionadas y forámenes sacros posteriores, forámenes sacros anteriores. Entonces vamos a tener una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior va a estar como más rugosa y todo esto porque esta tiene que estar lisita para la guagua. Ya.
Después, ya tenemos aquí entonces la cara anterior del sacro. Vamos a ver el promontorio. El promontorio es esto de aquí. Y tiene como esa cosa especial porque es, no me acuerdo los grados, 170 y 30, es que depende de cómo tires la tangencial. Ya, la cosa es que aquí están las lumbares, van a estar, no sé, ahí, y esto recuerden que está así. Entonces aquí hay como una articulación que está como con el disco intervertebral como más grande, se va a notar ahí. Porque esto va a estar así y uno está derecho aquí, y en cambio esto está inclinado hacia adelante. Entonces este es un punto como un punto de medida del promontorio, que de hecho si hacen como un examen ginecológico y llegan a tocar algo que parece promontorio, quizás es un falso promontorio, que son como que de repente hay parte de aquí en el sacro que son como eminencias, que uno piensa que puede ser como un promontorio, pero en realidad no es. Porque si tocaran el promontorio, eso significaría que esto está muy estrecho aquí. Entonces, si ustedes están tocando el promontorio, quiere decir que la pelvis no está como apta para dar a luz. Todo esto como más que nada mujer. Ya, sí, ya, el promontorio. Tienen que aprenderse los ángulos porque puede pinchar y puede preguntar el ángulo del promontorio si lo pincha así o si lo pincha así. Porque tiene como dos, a ver, ahí no me acuerdo bien. Pero hay una línea que es desde la punta del coxis hasta el promontorio que mide... Ahí no me acuerdo cuál era de las dos, porque son dos ángulos que se tienen que aprender. Y en la otra es la tangencial desde S1 y L5, así. Entonces, una es como el promedio de esos dos y otra es como el promedio de esos dos. O sea, de ahí... Sí, de ahí hasta ahí, una. Y la otra va así. Entonces, por eso son como dos ángulos que se forman. Uno como del promontorio respecto a S1 y otro respecto al coxis. Algo así era. Ya, la cosa es que ahí salen dos ángulos que tienen que saberse y que cambian si uno está, porque uno se lo aprende en posición anatómica, pero en posición ginecológica esos ángulos cambian. Entonces, y las guaguitas nacen en posición ginecológica en los hospitales, en casi todas partes. Entonces ahí hay como una variación, porque después se hace como respecto a la vertical y lo otro a la horizontal. Entonces, bueno, pero todo eso se lo van a pasar después. Ya, y eso es como pinchazo. Como pueden pincharle el promontorio o pueden pincharle uno de los dos ángulos. Que respecto a si le ponen la aguja así o si los ponen así. O sea, eso es como lo que queremos nosotros, porque no sé en realidad si han pinchado el ángulo, pero sí han pinchado el promontorio. Ya, después. Eso en cuanto al promontorio, que es una súper como importante. Después tenemos las alas del sacro y por aquí tenemos todos los cuerpos y todos los procesos fusionados. Aquí tenemos los forámenes sacros anteriores, que no se nos van a pinchar, y tenemos el coxis acá abajito. Ya, esto es como más fácil, por así decirlo. Y después por posterior del sacro coxis, ahí tenemos los forámenes sacros posteriores, que los tenemos ahí. Ahí se notan como mejor, los forámenes sacros posteriores. Y si uno mira hacia adentrito, que no sé si se ve, tenemos los forámenes intervertebrales, que por ahí van a estar saliendo los nervios. ¿Por adentrito dónde? Ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Porque esto al final es como un mismo foramen, pero que por posterior se llama foramen sacro posterior y por anterior. Y por dentro como aquí está el posterior y el anterior, y aquí está el cuerpo de la vértebra, vamos a tener el foramen intervertebral, para que salgan los nervios por ahí. Porque aquí tenemos el canal sacro por donde está pasando toda la cauda equina, como todos los últimos nervios de la médula, porque la médula no llega hasta abajo, sino que después llegan los nervios por acá abajo y empiezan a salir por ahí, ¿ya? Entonces por ahí tenemos el canal sacro y tenemos... Es que no se ven. Ya, pero por ahí por adentrito los foramen intervertebrales, que si se los pincharan tendrían que colocarle esto como hacia adentro, como hacia adentrito. De ahí hacia adentrito. El pinchacito ahí, por ahí. Porque no creo que les pinchen el anterior al posterior. Ya, después tenemos en el sacro también unas líneas que se llaman línea sacra mediana, intermedia y lateral.
¿Cuáles? mediana, intermedia y lateral. Bueno, aquí hay que tener un poco, aquí se nota como mejor. La mediana no se nota muy bien aquí, está como sellada. Aquí la línea sacra mediana, está aquí, por ahí. La intermedia, aquí. Ah, hay dos intermedios. No, mediana, intermedia y lateral. La intermedia van como medial a los... Sí, sí, estas dos están medial a los forámenes sacros posteriores y la única lateral es la lateral. Esta lateral a los forámenes sacros Pero posteriores. son dos. Son 3. O sea, en total son 5. Claro, a eso iba. Sí, son 5. Es una impar y las dos son pares. Entonces aquí no se nota. Aquí no se nota la línea intermedia, o sea, aquí no se nota la intermedia. Pero ya, la línea sacra mediana es la fusión de todos los procesos espinosos. ¿Se acuerdan de las vértebras, los procesos espinosos? Aquí, como se fusionaron todas las vértebras, también se fusionaron todos sus procesos. Entonces se forma aquí esta línea, por toda la fusión de los procesos espinosos. Después la línea sacra intermedia, después ¿qué procesos seguían? Como... Transverso forma los forámenes. Sí, los procesos articulares, que son los que Los van transversos forman la hacia línea arriba. media. Los procesos espinosos sobre la línea sacra mediana, Ya. los espinosos. Después vienen los articulares, que articulan arriba y abajo con las vértebras. Como Ya. así. Ya, esos van a formar la línea sacra intermedia aquí. Ahí y ahí. Y la línea sacra lateral, que es esto de aquí, los procesos transversos. Ahí sí son los transversos. Los que están hacia el ladito, aquí están todos fusionados. Entonces forman esa línea. De hecho aquí, esto que... Esa es la carilla articular de... ¿Se lo puedo articular? proceso articular superior del S1. Son superiores. Y ahí van a estar articulados con el L5. Entonces esos son los que están fusionados aquí. Ahí. Y los transversos van a estar fusionados aquí. Ahí se nota como la línea. Como por ahí. Y ahí. Entonces eso como también es como pinchable en sacro, aunque en sacro no. Ya, y después al final tenemos un hiato, que es este de aquí, que es el hiato sacro. Eso ahí, si se fijan, es cuando terminan todas las vértebras sacras y viene el coxis. Entonces ahí tenemos como el hiato sacro. Tiene esa formita ahí. Y tenemos los cuernos sacros, en realidad no me acuerdo si se llaman así, pero estos son cuernitos. Están como delimitando el hiato sacro. Y por ahí ya se termina como ya todas las partes de los nervios y todo ahí. Y no, la verdad no sé si hay más ahí. Y después vamos a tener el coxis. El coxis aquí. Que ya es la fusión de la última vértebra aquí en esta parte de ahí. Ya, y eso en cuanto a pelvis ósea. No sé si, ¿qué hora es? A ver si les muestro un poquito de pelvis obstétrica. Es que hay una maqueta que para que sepan más o menos que tienen que aprender. Ya, ¿tienen todas de esto? ¿Se lo saben todas? Todo. Ya. A ver, repasemos como lo más pinchable. Este es pinchable. Es que el promontorio es pinchable, el promontorio sí. Esto también es promontorio, ¿no? ¿O solo la línea? Solamente la línea, solo la línea, porque esta es la vértebra S1. El promontorio es como la línea. Es como, se llama promontorio porque como que sobresale, porque donde está en esta posición, como por acá, eso se sale, así. Ya, a ver, lo más pinchable aquí, algunas partes del acetábulo y estas líneas de aquí, La cresta Ya, la cresta suratriz. Y aquí, la línea pectinia. y aquí, que andan muertos. la ala del sacro. Y todo esto al final forma la línea terminal. Y aquí, el estrecho superior de la pelvis. Ya, a ver, de repente se va a poner. Aquí también les pueden preguntar, por ejemplo, les pinchan eso y les preguntan por qué está conformada o qué procesos se fusionaron en esta línea. Los procesos transversos. Espinosos, articulares y transversos. Esa es la fusión. Porque todo está como un hueso junto, completo. Ya. Y ya, esto de aquí.
foramen. Fisura. Foramen es cuando están los ligamentos que van ahí y ahí. Pero van como, no sé cómo hacerlo, pero que se cruzan. Uno va ahí, el sacro espinoso y el sacro tuberoso así. Entonces están, ahí están. Ya, lo logré. Esos son los ligamentos. Entonces, si se fijan, aquí se forma el foramen isquiático menor y ahí arribita el foramen isquiático mayor. Entonces, esa es como la posición. Y si uno lo mira de acá, igual se ve, pero no se ve como tan bien. Entonces, así. Así como se ven todas las fotos, pero traten de verlo como de todas partes. Y de hecho, cuando vean después, ahí y ahí. Cuando lo vean por posterior, que generalmente estos se ven en los cadáveres por posterior. El sacro espinoso y el sacro tuberoso se ven como mejor por posterior en los cadáveres, porque están como disecados aquí en la fosa glútea y está disecado todo. Entonces se ven los dos forámenes. Ya. Y los ligamentos, ¿no?